Hola a todos. Hoy estamos aquí con Pablo Perea de GoHub Ventures. Bienvenido, Pablo. Buenas, gracias. Y una vez más, pues lanzamos un nuevo episodio de Conociendo Inversores con la finalidad de que cualquier startup que quiera conocer el panorama de quién opera en el mundo Venture Capital español, bueno, pues pueda conocer la tesis de inversión de los diversos VCs. Luego también abordaremos la parte de Business Angel. Y una de las cosas que nos propusimos al inicio de este año, pues fue que en este 2025 pues cualquier inversor que haga una operación pues tenga esa visibilidad también, ¿no? Nosotros al final una de las cosas que hemos visto en las startups es que pues casi todas siempre están en ronda o lo van a estar y por tanto estas entrevistas pues se hacen precisamente para que todos vosotros podáis conocer la tesis de inversión de cada una de ellas. Bueno, lo dicho, sin enrollarme más, Pablo, empezamos esta entrevista, durará en torno a unos 30 minutitos. Y al final abordaremos algunas cuestiones como la tesis de inversión, en qué startups invertís, etcétera. Pero antes siempre me gusta intentar conocer quién está detrás, en este caso, ¿no? El entrevistado, quién es Pablo Perea. Bueno, antes de nada, mil gracias a ti, Javi, y a Ansit, ¿no? por tenernos aquí. Yo, bueno, soy Pablo, estoy actualmente de Head of Investments en GoHub y un poco de dónde vengo. Tengo un background mucho más económico y financiero, no tanto tecnológico como suele ser también algo muy habitual en el sector. Estudié aquí en Valencia International Business, luego me fui a Londres a terminar el doble grado allí en International Business e International Management y ahí yo creo que tuve bastante experiencia quizá más práctica que en España. Y luego empecé mi carrera laboral allí en Reino Unido, que la verdad que, oye, trabajar en Londres pues siempre es algo bastante llamativo y yo creo que en lo personal era lo que me movió a mí para ir a Londres. Y ahí lo que yo priorizaba era trabajar en una compañía tecnológica. Entonces, después de mucho tira y afloja, conseguí entrar en una startup que estaría en series B más o menos, en fase de escalado, éramos unas 110 personas, 120, y fue un rol más de business development, startup B2B, B2B software, y la verdad que fue una experiencia increíble. Pero un poco siguiendo el camino tradicional de alguien que estudia económicas, pues a mí me apetecía también hacer un máster y terminar de formarme. Entonces, aunque me encantaba ese trabajo, decidí dejarlo, me fui a Madrid, ahí entré en una Big Four, en este caso fue Price, donde, bueno, era el programa de 3 años, donde te pagan un máster, en este caso era el máster de Auditoría de Cuentas y Finanzas en CUNEF. Estuve ahí 3 años, era totalmente lo opuesto a lo que era el mundo startupero. Entonces luego con el COVID, la verdad que volví a Valencia, estuve aquí una temporada terminando pues, ese máster que se hacía con CUNEF y justo cuando ya había menos restricciones y teníamos que volver a Madrid, yo decidí dar el cambio y volver al mundo Venture Capital o startup. Y ahí fue donde yo me crucé con GoHub, la iniciativa que nacía en Valencia y un poco llevo pues ya más de 4 años y medio en el equipo y viendo mucho el recorrido que ha habido de GoHub como proyecto a lo que es ahora con el fondo 2. Muy bien, muy interesante. Bueno, también suele pasar. Nosotros siempre decimos que los inversores o la gente que trabaja en Venture Capital realmente, más allá de ser expertos en tecnología, que también los hay, lógicamente, pero la mayoría de analistas, ¿no? Pues realmente tienen un componente más o unos conocimientos más financieros, porque realmente, pues no tenemos Totalmente. que olvidar que esto va de hago una inversión y espero un retorno X en un tiempo Y. Entonces, por entender también cómo nace GoHub, porque realmente lo que nos ha pasado desde 2010 más o menos hasta ahora ha sido que antes, bueno, pues cuando hablaba del mundo startup, pues tampoco hace en 2010, pues no eran muchos los que Claro, sabían lo que era una startup. Luego empezó a desarrollarse, sobre todo Madrid y Barcelona, que siguen siendo los dos grandes, bueno, pues núcleos, ¿no? de este mundillo. Pero realmente luego también eclosionó en la parte de startup Valencia. Y yo creo que eso se debe en gran medida a iniciativas como GoHub, como Lanzadera, que estáis haciendo las cosas muy bien y que creo que estáis posicionando a Valencia como un referente en fase seed. sí, bueno, gracias por eso, pues la verdad que es un esfuerzo titánico de los últimos años. ¿Cómo nace GoHub inicialmente? Nacemos de una utility del mundo del agua llamada Global Omnium, 130 años de historia más o menos, nacida aquí en Valencia.
Inicialmente nació como en 2019 como un programa de innovación abierta, es decir, buscar tecnologías que de algún modo tuviesen algún overlap o alguna sinergia con un gran corporate industrial como es una utility del mundo del agua. Y eso poco a poco empezó a tener algo de forma de, oye, vamos a dejar un presupuesto destinado para este programa de pilotos o incluso de medio aceleración de compañías. Entonces, poco a poco este híbrido de innovación abierta acabó siendo la primera marca GoHub, que era GoHub by Global Omnium, que en este caso era una especie de aceleradora, donde, oye, cada año cogíamos unas 6 7 compañías, se pactaba un programa de hitos y después de esos 6 o 10 meses más o menos de programa, con ese programa de hitos, si lo habías cumplido, pues se capitalizaba un préstamo convertible. Entonces, cada año pues invertíamos de esas 7, pues un poco más de la mitad, más o menos fue el ratio durante 3 años y de ahí empezó a coger forma lo que acabó siendo el inicio de lo que es GoHub ahora, que fue GoHub Ventures como tal, en su, digamos, etapa final del fondo 1, ¿no? Que eran esos primeros 30 millones alocados a ese fondo. Entonces, estos últimos 2 años después del programa de aceleración era programa más de inversión directa en compañías SEED, generalmente fase SEED. Entonces eran compañías donde nosotros ya invertíamos un ticket directo, pero siempre se buscaba ese componente estratégico o sinergia tanto con Global Omnium como con Hídrica, que al final es una, digamos, una spin-off tecnológica que nace de Global Omnium, pero en sí mismo es una especie de startup, pero con el know-how de un corporate con más de 100 años de historia y experiencia en el mundo del agua. Ahí a final de 2022 se cierra ese primer fondo de 30 millones y en 2023 anunciamos el fondo 2, que es lo que estamos ahora activamente invirtiendo, que ya tiene toda esta nueva marca y toda esta nueva filosofía de fondo Venture Capital al uso, con un foco o una estrategia de inversión puramente financiera, donde seguimos apalancados en el ecosistema del grupo, siempre y cuando se pueda encontrar un fit comercial o estratégico, lo vamos a empujar, pero no es el único driver que hay de cara a la inversión, ¿vale? Entonces, ya no invertimos solo en temas industriales o relacionados con el mundo industrial, sino que tenemos un abanico de oportunidades mucho más amplio y una tesis de inversión mucho más agresiva de lo que era antes. Muy interesante. Focalizando ahora en la parte de la tesis de inversión, que al final es algo que pues, a todo emprendedor que vaya a iniciar una ronda le interesa conocer bien. Sí, Actualmente, para empezar, el fondo actual, ¿cuál es el tamaño del fondo que tenéis actualmente? el actual es 60 millones. Entonces, 60 millones. con los Ujú. 30 del primero tendríamos 90 de Asset Under Management, pero este Ujú. segundo son de 60. Vale, ¿y qué tickets? Ya por entrar un poquito Sí, en detalle, ¿qué tickets soléis invertir? ¿Qué modelo de negocio? sí, nosotros somos exclusivamente B2B software, nada de Ujú. hardware y nada de consumer, eso es algo que no podemos saltarnos, ¿vale? Por temas de tesis de inversión que se decidió desde el principio y yo creo que a nivel equipo todos estamos muy motivados por la parte más B2B software y los modelos que acompañan esa tipología de compañías. Y la tesis está dividida, digamos, en dos grupos principales, tanto a nivel ticket y tesis de inversión como a nivel equipo, ¿vale? Tenemos dos divisiones. La parte de Digital Health, que al final es una tipología de compañías totalmente distinta, que ahí hacemos compañías que estén enfocadas en los sectores de salud preventiva, detección temprana, temas de datos y temas de AI o herramientas de automatización de procesos. Entonces es bastante amplio, pero siempre con este aspecto de salud preventiva. Y aquí son compañías en fase pre-seed y seed, principalmente o exclusivamente en Europa, donde invertimos ticket medio aproximadamente desde unos 800, 900 mil euros. Esa es la parte de Digital Health. La parte de B2B software, que entre comillas se podría decir que es más generalista, ahí integramos o digamos que entran todos los grupos de compañías que son compañías de fintech, compañías de defensa y seguridad y compañías simplemente de AI, Machine Learning y Data, que ahí al final es, ya te digo, un poco más genérico. Y ahí tenemos otro equipo dedicado donde los tickets de inversión son entre 1 y 4 millones de euros. Ticket medio aproximadamente está entre 1,8 y 2 ahora mismo. Y son compañías ya en fase, digamos, seed series A, donde sí que buscamos algo de validación comercial. Y a nivel geografías, el foco exclusivo, o sea,
principal, digamos, que es Europa, pero también con algo de flexibilidad para ir a Estados Unidos y LATAM con un carácter un poco más oportunista. Pero son dos grupos distintos, con una tesis distinta y son compañías que a la hora de valorarlas y a la hora de trabajar con ellas, pues requieren unos esfuerzos totalmente distintos por parte del equipo y por parte del mercado también, ¿no? Donde operan. No, claro, al final entiendo que por eso hacéis esa segregación, porque realmente a la hora de analizar va a variar mucho en las dos divisiones que tenéis. Se Y luego intentó también, mantener, se intentó mantener un equipo y al final, bueno, fue bastante rápido cuando dijimos aquí hay que montar dos equipos con una tesis ujú. totalmente distinta. Y cuando hablas en este caso de que, lógicamente, claro, por los tickets que invertís, pues ya pedís algo de métricas o bastantes métricas. Sí, ¿Tenéis alguna red flag? Decir, oye, mira, si no viene con menos de, por ejemplo, esta facturación o este MRR, a mí ni te molestes. no tenemos digamos, algo muy, digamos, hard-coded, ¿no? Que si no se cumple nunca podemos invertir. No es para nada así porque nosotros sí que somos un fondo muy conviction-based, no hacemos un deployment masivo y tenemos un portfolio de 50 compañías, somos bastante selectivos. Entonces, dentro de que buscamos, sobre todo en la parte más generalista, la de B2B software, que no es health, eh, ahí sí que buscamos una validación comercial. Idealmente, sobre todo cuando son compañías en fase Series A o que estén levantando una ronda de Series A, sí que buscamos ese millón de ARR o cercano, 700 más Ujú, o menos. Esa es un ujú, poco la validación comercial que nosotros vemos para levantar una Series A y nosotros acompañar o liderar o acompañar con un ticket de 2 millones más o menos. Esa es la idea en la Series A. En la ujú, SID, oye, pues es una validación comercial pues mucho menor, ¿no? Igual son 300 de ARR o un poquito más, un poquito menos, depende del sector y de la compañía, eh, donde ahí al final es creerte que ese mercado pues está ahí, que tiene una propuesta de valor fuerte y que ahora lo que falta ujú, es una SID para montar ese equipo de ventas y replicarlo para asegurarse todo un market fit y luego levantar la serie A. Entonces ujú, depende un poco de la tipología de ronda. En la parte más de salud sí que nos gusta ver, sobre todo ya tirando a la SID, pues que la parte, digamos, el roadmap regulatorio lo tengan muy claro o avanzado, incluso mejor. Y luego también alguna validación comercial. Es totalmente distinto. Aquí no buscamos un millón de ARR ni un KPI a claro. nivel facturación, pero sí a nivel, oye, validación con un ensayo clínico o, digamos, haber entrado en dos, tres hospitales de dos o tres geografías distintas. Oye, ¿cómo has entrado en ellos? ¿Qué tipo de uso están haciendo de esta solución? ¿Y cómo vas a replicar esto en otras geografías? Es un poco más entender que va a ser quizá un pool de mercado hacia una tecnología que en este caso, como nuestro foco es más salud preventiva, eso es un tailwind de mercado muy fuerte que está, digamos, habilitando que haya muchas compañías que puedan entrar en ese mercado. Así que bastantes KPIs distintos según Claro. la tipología de ronda, pero bueno, all in all, al final yo creo que somos bastante conviction based y si hay algo fuera de lo que buscamos sobre el papel, también se podría mirar. Ujú. Vosotros, lógicamente, por lo que decías, tendéis a coinvertir, como casi, yo diría que casi Sí, todos los inversores, ¿no? sí, En aras de diversificar, pero realmente os podéis postular también como lead investor dentro de una ronda, ¿no? Es algo que os sentís totalmente. cómodos, ¿verdad? Sí, nos sentimos muy cómodos. De hecho, en el primer fondo, más de la mitad son rondas donde cuando entramos lideramos o colideramos por lo menos. En este segundo fondo es verdad que en las compañías o las rondas de Series A que hemos hecho, por tamaño, a veces con un ticket de unos 2 millones o un poco más, no te da, digamos, para liderar o entramos en rondas donde ya hay un lead claro que mete igual 5 si es una ronda de 10 millones, por ejemplo. Entonces, en esas estamos quizá a nivel proporcional versus primer fondo, coliderando o liderando en menor medida, pero digamos, la predisposición del fondo es siempre y cuando sea un mercado que podamos dominar o podamos aportar ese valor que intentas aportar cuando eres un lead investor, pues lo podemos hacer con total flexibilidad. En nuestro caso sí que nos gusta siempre ir acompañados. Hay alguna oportunidad en el pasado que hemos hecho solos, que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿no? Cuando todo va bien, pues todo va bien, cuando todo va mal, totalmente lo contrario. Pero bueno, son estrategias distintas y yo creo que ir acompañado, sobre todo de fondos que tengan
una visión sobre la compañía o una propuesta de valor a la compañía y como fondo alineada con lo nuestro, pues oye, siempre es bienvenido, ¿no? Y dos suman más que uno, así que es algo que vamos a seguir trabajando, sobre todo con aquellos fondos donde la tesis es similar. Luego, en cuanto al follow-on, también hacéis follow-ons en aquellas compañías, Sí, ¿no? Que evolucionan bien, ya tenéis datos, os sentís cómodos, sí. tal. Entiendo que eso también lo hacéis. Sí, de hecho la estrategia como fondo, ya cuando se determinó la tesis del fondo uno y fondo 2 era reservar una cuantía relevante, en torno al 40% del fondo para follow-ons. Entonces, digamos que del primer fondo estamos aún, hay un paquete de reservas, ¿no? Para esas compañías que están llegando a esa siguiente fase, compañías donde estamos en pre-seed o en seed y ahora están en series B, pues sí que seguimos acompañando. Y esa filosofía la queremos trasladar a este segundo fondo, que es verdad que pues ya estamos ahora mismo empezando el tercer año, entonces ahí realmente solo hemos hecho follow, creo recordar, en dos. Hay muchas otras que aún tienen que llegar a esa siguiente fase, series A o series B, depende si hemos entrado en seed o en series A. Y la idea es acompañar siempre que se pueda, ¿no? Por lo menos al inicio. Eso está súper bien y de hecho me consta que las startups pues busca también ese follow-on por parte de su inversor, ¿no? Si a la Sí. hora de seleccionar dice, oye, ¿haces follow-on? Oye, pues sí, lo puedo llegar a hacer, perfecto, ¿no? Eso da también pues como un plus al inversor. En aquellos casos en los que, bueno, pues la startup se puede permitir elegir a los inversores. Por entender también, vuelvo a la parte de tesis de inversión. En cuanto a valoraciones, ¿alguna red flag de, oye, mira, yo hasta esta valoración pre-money o no? Siempre que sea razonable la podemos hacer. Es verdad que a nivel, digamos, target equity nuestro y tipología de ticket, cuando son rondas de más, digamos cuantía de ronda, ¿no? De primary que va a entrar en la Ujú, ujú. compañía, si es más de 10 12 millones ya está en el rango límite, ¿no? Para nosotros, donde entramos con un ticket estándar, ¿no? De unos 2 millones, pues oye, al final, si son diluciones estándar de mercado, pues no llegamos a ese target equity. Entonces, por encima de esos 10 12 nos cuesta muchísimo y ya 10 12 digamos que es un stretch. El rango cómodo son compañías que igual estén levantando entre, digamos, 2 3 y 6 8, ¿vale? Esos rangos de medio, sean sido series A, donde la dilución estándar pues esté entre un 15 un 20%, a veces Ujú. a un 10%, para que nuestro target equity y el play el business plan nuestro como fondo pues juegue, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, tenemos flexibilidad, creo que cualquier fondo acaba teniendo flexibilidad con esa tesis que se marca en el business plan, pero nosotros sí que tenemos esos mínimos que por lo menos hay que defender de cara a nuestro comité de supervisión y los comités de inversión para cumplir el business plan, no solo por oportunidad, sino por el fondo total, ¿no? Entonces, bueno, sí que buscamos, siempre y cuando esté en el entorno razonable de diluciones, valoraciones máximas y mínimas, pues sí que estamos cómodos. Ok. Luego también una cosa que el otro día comentando con otro VC surgió era si la edad puede influir. La edad me refiero de la compañía. Por ejemplo, ¿vosotros tenéis ahí algún límite máximo? Decir, oye, yo, el otro día me No, decía un fondo, si no has nacido después de 2020 no puedo cogerte por mandato. ¿O a vosotros os da igual esa parte? nos da igual. Es verdad que es raro y no solemos Ujú, verlo. Te diría del portfolio algunas sí, no hay ninguna que sea, digamos, que se haya fundado con muchísimos años de antelación antes de que nosotros invirtiésemos, ujú, pero para nada es un deal breaker, ¿eh? Es verdad que habría que entender bien por qué esos inicios, ¿no? Y cómo has tardado, o sea, por qué has tardado tanto a nivel estrategia o a nivel producto o a nivel mercado también puede ser, para llegar ahora a levantar una serie A o una seed después de 6 7 años en el mercado, imagínate. Habría que entenderlo, sobre todo a nivel equipo también, ¿no? Porque después de tanto tiempo, sobre todo si son compañías con una base tecnológica fuerte que venga de una universidad o incluso algún spin-off de algún corporate, habría que entender bien equipo, producto, estrategia y el porqué. Pero ujú. en ningún modo es un deal breaker. Nosotros no tenemos mínimos. Por lo general, diría que la gran mayoría de las compañías que invertimos se han fundado en los últimos 5 años, pero tenemos en el portfolio alguna compañía de bastante antes que tienen el mismo potencial que cualquier otra.
Exacto. Es Al verdad que final, puede premiar el crecimiento, ¿no? Oye, pues se ha claro. fundado hace 2 años y ya está en 1 millón de ARR. Oye, perfecto. Pero es que igual se ha fundado hace 10 años y el millón de ARR ha llegado ahora porque el mercado está ahora y el crecimiento de los últimos 2 años es el mismo. Puede ser, pero también se tiene que argumentar, obviamente. Ha pasado, aparte del el crecimiento intermensual, interanual, etcétera, a nivel de MRR, ARR y demás, ¿ha jugado en los últimos años un papel especial la rentabilidad? ¿Crees que ahora se busca o se valora más ese tipo de startup que antes a Sí, lo mejor se quedaba ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Es que no está creciendo a no sé qué y ahora parece que todo el mundo la quiere en su portfolio. totalmente. Y creo que ahí hemos tenido suerte, lo que vemos ahora, obviamente en el momento igual no era, no era ideal, ¿no? Pero aquellas compañías que creemos que en 2022, 2023, ¿no? Cuando todas esas valoraciones de 2021 pues se fueron a pique, esas compañías que han conseguido sobrepasar ese bache o ese valle y ahora han conseguido montar un equipo y una estrategia de ventas eficiente y ahora siguen creciendo y haciendo el compounding de los revenues de manera sólida, pues ahora están muy bien posicionados para levantar una serie A generalmente, por lo menos de lo que vemos en nuestro portfolio, si es que es parte de la estrategia. Hay algunas que no, que simplemente con lo que tienen siguen funcionando, depende mucho del mercado en el que estén y el producto que vendan, pero para nosotros es una estrategia que nos ha funcionado. Es verdad que en el primer fondo eran compañías con una base tecnológica muy fuerte y con un equipo fundador sobre todo muy, muy tecnológico, muy, digamos, no tan shiny puede ser, ¿no? Como las compañías, si nos vamos al modelo extremo estadounidense, ¿no? No es ese tipo de fundador, hablando en términos genéricos, pero sí que es un fundador que lo han conseguido estar a flote desde el principio porque han sido muy de producto y muy de ir sobre seguro. Y eso ahora mismo está dando sus frutos. Entonces, del primer fondo, un fondo muy sólido y compañías que siguen creciendo. Y del fondo 2 es temprano, ¿no? Para decirlo, pero hay algunas que crecen de una manera muy sólida, compañías que no son para nada compañías ronderas ni perfiles ultra shiny, ¿no? Que ves en todos sitios o en todos medios con rondas muy grandes, pero son compañías que creo que la rentabilidad de cualquier fondo viene soportada, ¿no? por este tipo de empresa y es justamente lo que nosotros buscamos. Es verdad que siempre hay que tener un portfolio bastante balanceado, ¿no? Con esas que son más shiny, que sean mucho más riesgo también, y esos working horse, ¿no? Que van a seguir creciendo y que si entras en una ronda donde tu ticket de inversión y el momento de la compañía permite ese juego a largo plazo a nivel retorno, pues oye, el fondo o el objetivo de retorno del fondo lo cumples. Diversificar, esa es la clave de la Sí, inversión, sin duda. a nivel tipología, sí. Exacto. Sin diversificar demasiado, ¿eh? Pero teniendo dos o Ujú, tres tipos de compañía, si es que ujú. se pueden agrupar, creo que es una jugada bastante interesante y creo que todos los fondos juegan a eso también. ¿En cuántas startups habéis invertido hasta la fecha, Pablo? Contando el fondo uno, 35 anunciadas, si no recuerdo mal, igual una más, una menos, y ahora mismo Ujú. tenemos otras dos cerradas que anunciaremos en el próximo mes, mes y medio. Qué bueno, qué bueno. Estaremos atentos. ¿Alguna que destacar de todo ese portfolio que tenéis? Pues del fondo uno destacaría en este caso Fractal, ¿no? Como caso de éxito, donde entramos en una ronda seed y ahora está en fase Serie B, creciendo de manera muy sólida. Qué Y, bueno. y es un caso de éxito que empezó en Latinoamérica y ahora está creciendo mucho por Europa. Entonces ahí la verdad que muy bien. Y en el fondo 2 destacaría posiblemente Kibim, que es una compañía del entorno salud, que es algo que llevamos haciendo activamente desde el fondo 2, que tiene un potencial espectacular. Es una compañía de Valencia que tiene mucho recorrido, pero tiene un producto que el potencial que tiene a nivel mercado y a nivel eh, impacto también por lo que están consiguiendo hacer es enorme. Entonces a mí en la parte personal también me encanta esa compañía. Qué bueno, qué bueno. Oye, y ya por también entrar en plazos, hay una cosa que a las startups les preocupa mucho y es
¿Cuánto tiempo tarda en decidir el inversor? Sí. Eso es lo típico, ¿no? que preguntan. En vuestro caso, desde que os llega un deck hasta que formalizáis una inversión, sabiendo que lógicamente cada deal es un mundo, pero ¿cuál sería un promedio por tener Eh, un orden de magnitud? Te diría que el promedio nuestro debería estar en mes y medio aproximadamente. Es algo que Mes y antes, medio. sí, antes era más, siendo sincero, porque la verdad que somos, ya te digo, muy conviction based y tenemos que tener todo muy claro. Al principio quizá era más, había mucho tira y afloja a nivel convencer a todo el mundo internamente de que este era una buena oportunidad. Ahora creo que somos bastante más selectivos a la hora de empezar con pues el memo o el pre-memo interno y luego el memo de inversión. Pero ahora sí, realmente nos gusta una oportunidad como equipo de inversión donde también involucramos al equipo de portfolio y equipo de, bueno, CFOs, e involucramos también a nuestra partner. Mm. Desde el principio, cuando nos gusta un deal, pues lo llevamos bastante más rápido. Diría entre mes y poco y mes y medio debería estar la media. Hay algunas con mayor urgencia que obviamente intentas siempre hacer el fast track y luego hay muchas veces que vas con un backlog de deals muy importante que te impide, ¿no? ser tan rápido. ¿Hablamos de mes y medio para hacer el deployment o para mandar un term sheet diciendo, oye, vamos a negociar pacto de socios, etcétera? Para deployment, o sea, de principio a Wow. fin. Sí, de principio a fin. Hay compañías, o sea, ya te digo, este es, Yo te yo creo diría que que sois casi récord, ¿eh? Porque está súper este bien. es cuando nuestro paso es desde comité de inversión a deployment es muy rápido, ¿vale? Sobre Ujú. todo desde el fondo 2. En el fondo uno era una historia completamente distinta. Y en este fondo 2 lo hemos refinado mucho para ir rápido, sobre todo en esos deals quizá eh, europeos, ¿no? Donde puede haber mucha competencia de fondos de primer nivel, sobre todo en Series A. Entonces hemos tenido que trabajar mucho cómo refinar ese proceso para ir más rápido, pero te digo que si hay convicción interna del equipo, se puede mover muy rápido un deal. Donde más se puede atascar es esa parte inicial del funnel, que al final es el qualification, ¿no? Para meter Ujú. a todo el equipo en el loop y moverlo adelante. Y luego depende mucho. Si es una pre-seed, se puede estos tiempos de sobra. Si es una serie A donde lideramos, pues oye, ya no es un mes y medio, ahí Claro. sí que es un poco más de tiempo. Pero Ujú. por lo general, mes y medio rondando, semana arriba, semana abajo, suele ser, y contando que no hay típico mes donde tenemos 5 eventos viajando sin parar, Claro, claro. ahí sí que se puede hacer sin problema. Sí, de media están diciendo los fondos, ¿no? A los que estamos entrevistando, pues pueden tardar 3 meses, 4 o 5 meses aproximadamente en función A mí de... idealmente me encantaría tener ese tiempo, o sea, si llegamos pronto a un deal como para curarlo y trabajarlo durante 3 meses, yo Ujú. por mí me encanta esa opción. De hecho, ahora mismo estamos viendo una muy avanzada que llevamos desde diciembre, ¿no? Porque fuimos los primeros que nos acercamos a ella y la ronda Ujú. la acaba de abrir hace cuestión de 2 semanas. Pues oye, Ujú. sí, este es para mí lo ideal porque, oye, vienes 3, 4 meses de update recurrente con una compañía, conociendo bien a un equipo fundador y ya haces la memo y haces el comité de inversión con un histórico de esa relación, incluso personal, si has llegado a conocerle en un evento o en algo, que no lo tienes de otro modo cuando vas corriendo porque la ronda está avanzada, has llegado tarde al deal y aún así lo quieres hacer. Ujú. Entonces, creo que a nivel interno, a nivel calidad de trabajo, a nivel feeling personal, ¿no? Que puedes tener con cualquier oportunidad, es mejor ir con tiempo siempre que se pueda. Claro, dependerá de la casuística. Hay muchas veces que por FOMO, ¿no? Oye, me quedo fuera, tengo que acelerar procesos Sí, internos. Toda esa parte creo que también jugará un papel fundamental. Pero bueno, sí, en líneas generales, creo que sois bastante proactivos y rápidos a la hora sí. de hacer ese análisis, al menos por lo que está. Sobre todo, yo creo que la clave, yo creo que lo que antes no hacíamos y ahora es un must, es cuando nos gusta alguien del equipo de inversión, que somos 4. Cuando nos gusta alguien una oportunidad, automáticamente metemos a todos en una llamada y si esa llamada sigue generando, digamos, el interés del que ha llevado esa oportunidad y el resto del equipo, ahí ya involucramos a nuestra partner, involucramos al CFO, involucramos a la parte de portfolio y ahí Ujú. ya es donde se debate y esa reunión es bastante crítica porque ahí ya se decide si queremos avanzar con una memo o Ujú. no, ¿no? O si hay que dedicarse más a validar mercado. Pero ahí yo creo que está la clave de ir un poco más rápido y también depende si lideras o acompañas una oportunidad. Ujú.
Ok, ok. Y luego, por ir concluyendo también, todo esto nace, bueno, también lo que estamos haciendo de dar visibilidad a los fondos y demás, porque, bueno, nosotros en Ansid trabajamos como CFO externo de más de 60 startups a día de hoy, y de hecho, una de las cosas o al menos nosotros entendemos que tiene mucha importancia a la hora de lanzar una ronda, es la parte financiera. Muchas veces se deja un poco en tierra de nadie. Tú, como eres financiero, entiendo que esa parte la valorarás mucho. Pero realmente a veces se olvida, ¿no? Que está muy bien vender, que es súper importante, está muy bien tener un producto que es súper importante, pero realmente si no cumples unos estándares mínimos, probablemente es que directamente te van a cargar, ¿no? Va a decir, "Oye, yo aquí no Sí. invierto porque no tiene sentido". ¿Cómo ves la figura del CFO? ¿Es algo que os da mucha paz o tranquilidad o es algo que podéis prescindir en las que entráis? Nos da mucha paz, mucha tranquilidad y considero que es esencial, sobre todo tirando a la fase más seriosa, Ujú. porque es lo que te da esa base, esa solidez a nivel business plan, racional de negocio y tener los números claros. Es verdad que hay veces que no es necesario la figura del CFO porque el equipo fundador tiene experiencia o la persona que está de CEO, pues oye, tiene ese conocimiento y sabe llevarlo, entonces no es tan necesario, pero si esa parte de conocimiento y estructura no la tiene el equipo fundador como tal y nadie del equipo, digamos, mid-level o el resto del equipo, es difícil, ¿no? Cuando haces una pregunta de, oye, ¿sobre qué premisas está construido el business plan o incluso cuánto dinero tienes en caja o modélame el runway, cuando ahí eso genera fricción, sobre todo en el proceso de análisis, cuesta mucho, ¿no? Creerte que esa compañía no es que afecte el potencial, pero dificulta mucho el proceso de análisis. Creo que el hecho de tener un CFO, aparte de la operativa interna, que obviamente la compañía se ve mucho mejor, eh, en el proceso de fundraising ayuda mucho tener una llamada con esa persona, entender bien el business plan, entender bien bueno, todo el cash flow, cómo fluctúa la caja y de ahí ya plasmar cuánta necesidad de capital estás, o sea, cuánta y por qué estás levantando esta cantidad de capital. En la fase más pre-seed te diría que es más prescindible, eh, pero siempre es un nice to have, ¿no? Y si ya estás en Series A en adelante, para mí es algo esencial. Buscar a alguien que realmente tenga ese conocimiento y te puedan poner ese orden dentro. Y luego cuando estás ya dentro como inversor, bueno, por pacto de socios siempre hay una Sí, cláusula de derecho a información, te tienen que proveer una serie de información, pues en este caso financiera, business plan actualizado, cierre, bla, bla, bla. sí, En ese caso, entiendo que para hacer follow-on será absolutamente prioritario que eso se cumpla, porque si no tengo visibilidad de una startup que no cumple esta parte y me llama a los 6 meses pidiéndome pasta, sí. lógicamente no tiene mucho sentido, ¿no? Ese enamoramiento, ¿no? Continuo no está, ¿no? Por vuestra parte y Sí, por la parte de la sí, startup. es algo que siempre se pide, ya no solo de cara al follow-on y de cara a la relación que puedes tener con esa compañía, sino simplemente por motivos de reporting interno también es necesario, ¿no? Tener Claro. esa visibilidad. Es verdad que hay veces que no te lo pasan exacto, tienes que hacer un apaño, tienes que hacer una aproximación de los números y con eso pues puedes más o menos tener un reporting de cómo está la compañía. Pero de cara luego a levantar una serie A o una siguiente ronda o incluso, oye, la compañía está igual en plató y hay que meter algo de funding porque si no la compañía se hunde, pues tenemos que tener esa visibilidad. Yo creo que de nuestra experiencia, si alguien no reporta bien, en muchos casos es porque el equipo igual no es transparente, ¿no? O no hay transparencia de todo lo que es el negocio. Entonces, por lo general, no solemos ver ese problema, porque es algo que, ya te digo, que trabajamos mucho la parte personal con los fundadores y esta parte más relacional, pero en algún caso nos ha pasado. Entonces, Mm. creo que es esencial, es algo que pedimos, creo que es un mínimo a la hora de, oye, eres accionista, eres socio, eres un compañero de viaje, por lo menos saber los mínimos de la compañía que has hecho en el último, ya no te digo mensual, que oye, perfecto si es mensual, pero por lo menos de manera trimestral, entender en qué situación está la compañía, qué oportunidades hay, qué riesgos, qué ha salido bien, qué ha salido mal, incluso esa petición a los inversores de, oye, ¿cómo podéis ayudar? Que eso es un email, ¿no? Que puedes mandar de manera mensual, se agradece, por lo menos se agradece y es algo que buscas cuando haces la inversión.
Ujú. Bueno, y Pablo, por acabar, porque al final no te quiero robar mucho más tiempo, dime dónde ves, a modo tweet prácticamente, dónde ves GoHub en 5 años, aunque sea un poco carta de los Reyes Magos. Ya. Veo GoHub como fondo referente en Europa. Creo que estamos haciendo un trabajo titánico de, por un lado, brand awareness, ¿no? Estamos haciendo muchísimo contenido, tanto a nivel personal como a nivel fondo, como a nivel dar visibilidad al portfolio. Creo que eso es un trabajo que en el día a día quizá crees que no es lo más importante, pero a largo plazo realmente marca la diferencia y es lo que nos está ayudando a posicionarnos tal y como estamos ahora, pero lo que yo creo que nos va a posicionar como fondo referente en Europa. Eso por un lado, y luego por otro es la parte de portfolio, ¿no? Hacer buenas inversiones. Tenemos un portfolio muy sólido con el primer fondo. El segundo fondo está en camino y yo creo que se está construyendo un portfolio muy interesante con un perfil de fundadores muy bueno. Y creo que tenemos una filosofía de inversión muy clara donde ejecutamos bajo nuestro criterio, nuestra tesis y nuestra forma de actuar, que es lo que venimos haciendo desde 2019. Entonces, trabajar esa relación personal con estos criterios muy claros, con una marca bien trabajada, creemos y estamos todo el equipo por y para el proyecto, pensando que esto va a llegar a ser fondo referente de Europa, sin duda. No me cabe duda, lo estáis haciendo súper bien. Creo que España tiene un potencial tremendo. Cada VC con el que hablo tiene ganas de más, de hacer cosas más grandes y choca un poco, ¿no? Con lo que los últimos años hemos visto, un poco de Sí, decaimiento en el mundillo de startup. Y estoy seguro que esto va a volver a resurgir porque yo creo también, justo lo hablaba el otro día, ¿no? Los VCs están creciendo también. Esto es como todo, como propio VC tú aprendes, vas mejorando cosas, procesos, etcétera, y realmente eso se está traduciendo en que va a haber liquidez, hay liquidez en el mercado para esos grandes proyectos que quieran escalar. totalmente. Y oye, y Made in Spain, que eso sin duda también es un activo a tener en cuenta. Pablo, mil Totalmente. gracias por tu tiempo y nos vemos Gracias, en la gracias a ti. próxima. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias, hasta luego.